Bueno, muy bien, estamos con Graciela Morgade. ¿Podemos mostrar, Rufián, en alguna de las cámaras? En esta, a ver, puede ser. Aquí está, es decana de la Universidad de Psicología. Es Filosofía y Letras, de la perdón. Facultad de Filosofía y Letras. Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, vamos a hablar de educación sexual integral, con perspectiva de género. Educación sexual que arrancamos a hablar de educación sexual integral en 2006, más o menos. Sí, en realidad en 2006 se votó una ley nacional, pero también había experiencias en las provincias, en las diferentes jurisdicciones de diferentes programas y también había movilización de movimientos sociales. La ley en el 2006 condensó de alguna manera la decisión política de que en todas las escuelas, en todos los niveles y en todas las materias se incorporen contenidos vinculados con la sexualidad y a partir de ahí empezaron una cantidad de acciones, ¿no? Esto de integral, bueno, no llama la atención porque muchas veces hablamos de la sexualidad, la que nos enseñaban cuando éramos chiquitos, ¿no? Los nenitos tienen tal cosa, las nenitas tal cosa, y ahí terminaba toda la educación sexual. Pero hay una cuestión simbólica que no ha tenido abordaje, o por lo menos no ha tenido abordaje en la escuela. Me parece que la escuela en ese sentido está muy atrasada, ¿no? Bueno, eso me parece que toda la audiencia debe recordar la clase del aparato genital, ¿no? O alguna empresa por ahí que quería vender algunos productos femeninos y también hacía una clase. Justamente la idea de integral va en sentido de ampliar la mirada. La dimensión material, el cuerpo, biológica, no es solo esa sola la sexualidad. Y tiene que ver con lo que vos decís, con la cultura, con la historia, con el modo en que nos definimos desde la perspectiva de género, justamente, que es el proyecto que nosotros estamos impulsando, cómo definimos nuestra identidad, lo emocional, los sentimientos y también una dimensión ética, ¿no? Entonces, la integralidad tiene que ver con todas estas dimensiones, sin dejar, obviamente, de pensar y trabajar una dimensión biológica o inclusive una dimensión médica que tiene que ver con prevención de infecciones o de embarazos no planificados, pero la idea es tensar esa mirada, completarla y complementarla con una mirada mucho más amplia. Me da la impresión de que, bueno, leyendo el libro me daba cuenta y caía en un montón de cuestiones, ¿no? Si nos remontamos a Darwin, los cerebros, tanto del hombre y de la mujer, han ido evolucionando según la cultura. Y tenemos una sexualidad o masculina o femenina según la cultura. Y ahí nos tendremos que remontar al estructuralismo a lo mejor, ¿no? Al significado y significante. ¿Qué significado le damos a las cosas? ¿Quién ha establecido esa estructura, no? Bueno, parte de los contenidos de la educación sexual integral van en esa dirección. Discutir, a veces en el sentido común parece que lo natural es lo que siempre pasó y no se historiza que lo que pasó, lo que viene pasando, tiene que ver con un sistema social, ¿no? Y bueno, tal vez se pueda entender bien en los últimos tiempos que se habló tanto de violencia de género, justamente parte de la educación sexual integral intenta deconstruir qué fundamentos culturales tiene la violencia de género. ¿Por qué la virilidad está pensada como agresiva? ¿Por qué el varón macho, viril, tiene que demostrar fortaleza, tiene que dominar? ¿Y por qué también tiene que ser el que gana más económicamente? ¿O por qué tiene que ser el que no muestra sus sentimientos? ¿Y por qué la mujer tiene que ser necesariamente un objeto poseído y un ama de casa o una madre dedicada al ámbito del hogar? Que hoy ya no pasa, pero todavía están operando ciertos sentidos que hacen que, bueno, que una mujer que quiere salir con amigas o que quiere trabajar tenga más control en su tiempo, en su organización, que lo que puede tener un hombre, ¿no? Hay una cuestión, bueno, volvemos al tema de la cultura, ¿no? Y la cultura es lo que hacemos todos los días. A los chiquitos cuando le decimos los hombres no lloran, o a las nenas cuando le decimos esa boca no es de una nena, la nena tiene que ser mucho más dócil, y le vamos inculcando cosas a los chicos, sobre todo en el primer septenio, que es la educación en casa, y después queda, por siempre, jamás, ¿no?
Y después hacemos hombres golpeadores o mujeres que no pueden salir del golpe, ¿no? Bueno, nosotras pensamos que la educación sexual integral justamente tiene una dimensión ética que es la que también tenemos que trabajar, porque ese otro, esa otra, no es una posesión de nadie. Entonces decimos, por ahí un poquito abstracto, ¿no? Pero ese otro, esa otra es un sujeto de derechos, tiene derechos. Y es un sujeto de deseos, porque también hay que respetar el deseo del otro o de la otra. Y en este sentido también se incluye una lectura, una mirada, no solamente sobre las identidades como más tradicionales binarias, varón, mujer, femenino, masculino, sino esas formas de construcción de la identidad que también fueron visibilizándose y en los últimos años además fueron planteando su derecho a la identidad, que son todas las formas de lesbianas, gays, travestis, transexuales, intersexuales, bisexuales, y hay una cantidad de otras formas de construcción identitaria que también son sujetos de derechos, ¿no? Entonces, lo que la educación sexual integral busca es, por un lado, un mundo más justo, prevenir situaciones de violencia, de exclusión sistemática, de desigualdad. Por otra parte, lo que busca es construir o colaborar en sujetos autónomos y que puedan disfrutar sus cuerpos. No solamente desde una perspectiva represiva, sino también desde una perspectiva de construcción de subjetividad de manera afirmativa, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo queremos ser? ¿Qué es lo que nos gusta? Bueno, esa forma de desarrollo de la sexualidad en algunos planos o desde algunas perspectivas es censurada o es reprimida directamente. Lo interesante que creo que es el gran proyecto en el que estamos es que la escuela, desde el nivel inicial hasta el secundario, desde distintos lugares, tiene que trabajar estos contenidos y esperamos que no sea solo la clase de biología, de la profesora de biología, ¿no? Hablando de biología, lo citás a Onofre Muñoz cuando él habla sobre que el hombre, generalmente se explica que el hombre, la sexualidad del hombre es biológica y la de la mujer tiene que ver mucho con la moralidad. Siempre estamos señalando a la mujer. Digo, ¿ese paradigma se está cambiando en la escuela hoy? Mira, yo creo que es un cambio que es lento, es un cambio que la escuela no va a ir en una dirección en la que no vaya la sociedad. Por eso la Ley de Educación Sexual Integral 2006 tuvo un gran aporte cuando se votó la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿no? Matrimonio Igualitario 2010, Identidad de Género 2012. Son otros debates sociales que entran en las escuelas. Lo que es el gran desafío, creo, para las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores, es poder discutir un poco su propia formación. Claro, porque si quien enseña no está definido tampoco... Exactamente. O sea, su propia formación, sus propias convicciones, poder identificar qué es lo que fue estereotipado en la propia educación, cuando te decían las nenas, las nenas. Muchas maestras fueron maestras por ser mujeres, porque era el destino de las mujeres, ¿no? Ser maestra. Y ahora tienen que empezar a pensar en otras identidades y otros proyectos de vida para las mujeres. Bueno, seguramente tarde o temprano vuelven sobre sí. Y por eso este proyecto de la educación sexual integral no es un proyecto individual, es una política pública, es un proyecto colectivo, institucional. Y bueno, y estamos desde muchos lugares y nosotras en particular desde la universidad investigando cómo articularlo con la enseñanza cotidiana. Bueno, esto sigue en Homo Sapiens, aquí está la tapita del libro, porque esto tiene que ver además con una lupa en ESI, que estamos hablando justamente de la educación sexual integral. Así está. Yo pensé que íbamos a hacer un PPP, pero no, un primer plano. No se puede, me dice Rufián, no puedo hacer eso. Bueno, lo pongo en problemas. Hoy en Homo Sapiens, a partir de las 19, en Sarmiento al 800, se puede seguir con la presentación del libro y además con esta discusión, porque la ley ya fue sancionada, pero se puede agrandar, podemos ir ampliando cada vez más. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Seguimos.